Yo voy a contaros una pequeña historia de cómo me ha servido a mí la Refit y todo este programa y el entrar en redes con otros profesores y el usar las nuevas tecnologías para ir poco a poco cambiando mi forma de impartir clases. Y yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Olga Hinojosa antes, de que eso te permite un bienestar docente. Yo ahora trabajo mucho más como docente, pero estoy mucho mejor en todos los sentidos. Mi alumnado también está mucho más contento. Y entonces voy a hacer una breve historia, ¿vale? Porque Marta se tiene que ir pronto y además quiero que sea un vídeo lo más breve posible. Yo empecé con esto de una manera así que podemos decir a través de serendipia, de una manera así accidental, por accidente. Yo estuve de sabático en Islandia y cuando volví había concentrado toda mi docencia en el segundo cuatrimestre y además de todas las asignaturas que yo tenía que dar, y además era el momento que empezaban los másteres y los TFM y los TFGs y toda esta dinámica diabólica en la que nos han metido, en la que cada vez tenemos más trabajo y menos recursos para llevarlas a cabo. En ese momento una compañera se dio de baja y encima me endosaron una clase de máster. Bueno, no, la pedí yo, tampoco es que me la endosaran, pero era una clase de máster de enseñanza de español como lengua extranjera de aquí de la facultad, en la que yo era el responsable del practicum, pero yo había decidido no tomar clases, de ofertar ninguna asignatura porque pensaba que el practicum era lo más importante de ese máster y quería concentrarme en eso. La asignatura se llamaba Procesos de Adquisición y Aprendizaje de una L1, L2 y una lengua extranjera. Y en esa asignatura, cuando vi el programa, y tenía que empezar en 2 meses, en marzo y era enero, y vi el programa, había 8 temas, lo había diseñado una compañera, Victoria Camacho, y había 8 temas y 8 alumnos. Y yo pensé, uy, 8 temas, 8 alumnos, son alumnos de máster, les voy a pedir que cada uno de estos alumnos se responsabilice de un tema y vamos a hacer las clases un poco al revés. Yo no sabía en ese momento que existía lo del flip learning o clases al revés, etc. Entonces hablé con Vicky, mi compañero, y dije, mira, vamos a mandar un mensaje a los alumnos, como ya era todavía oficialmente la profesora, vamos a decirle que vamos a hacer esto. ¿Vale? Vamos a hacerlo al revés. En lugar de que el profesor, el docente da el tema y el alumnado aprende el tema y luego a posteriori hace un trabajo, que es lo tradicional en estas asignaturas de máster, vamos a hacerlo al revés. Tenemos los 8 temas, cada uno elige un tema y os responsabilizáis de ese tema, pero no quiero que lo hagáis de una manera explicando un tema, sino hacerlo de una manera dinámica para que todo el alumnado pueda participar y se haga de una forma participativa y que todo el mundo aprendamos. Esa experiencia salió regular, porque aunque fue el inicio de mi andadura en este proceso, salió regular porque primero recibí un mensaje de uno de los alumnos, muy bien, pues elijo el primer tema, el de las metodologías de enseñanza. Digo, estupendo, vale. Recibí el mensaje de otro diciendo, pero mira, es que yo no voy a ir a clase porque trabajo. Y yo, pero no vas a poder venir por lo menos a una clase de la que te puedas responsabilidad. No, no puede ir a ninguna. Digo, pero si esto es un máster presencial, ¿qué esperas? Recibí otro mensaje de otra alumna diciéndome, pero tú nos dirás qué es lo que tenemos que leer, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que preparar el tema, ¿no? Porque no esperarás que lo hagamos nosotros. Y yo le digo, mira, yo voy a estar ahí para ayudaros a buscar las fuentes, o si no encontráis, o asesoraros, pero quiero que sea vuestra responsabilidad. El quinto mensaje creo que fue de la coordinadora del máster, ¿vale? De Eva Bravo. ¿Estás seguro que quieres hacer esto que dices que vas a hacer? Porque han venido varios alumnos a hablar conmigo y no están demasiado contentos con lo que tú estás proponiendo. Llegó el primer día de clase, el 14 de marzo, mi cumpleaños, nunca lo olvidaré, y había 4 personas en el curso. Digo, ¿pero no erais 8? No, es que los demás se han quitado de la asignatura. Digo, bueno, vale, empezamos mal. Tuve la suerte de que el que había elegido el primer tema al día siguiente lo hizo espectacularmente, mucho mejor de lo que yo podía haberlo hecho. Los demás se animaron y pese a que era un grupo de 4, la clase salió razonablemente bien. Aparte fue fallo mío porque le mandé mi mensaje y avisé a los alumnos cuando estaban en el punto álgido del máster. Era el primer año que se daba el máster y yo no sabía que es que cuando estaban más agobiados con todas las demás asignaturas, entonces que pedirle algo más había sido algo que no estaba bien planeado por mi parte. Así que el año siguiente, que volví a dar esa misma asignatura, le pedí al alumnado en octubre, cuando no habían empezado todavía el máster, cuando se habían matriculado, digo, mira, en febrero o en marzo vais a tener una asignatura que va a funcionar al revés, ¿vale? Algunos se quitaron, pero la gran mayoría se quedó, y hice mucha ingeniería, y a partir de ahí empecé a dar asignaturas a nivel de máster, donde era el alumnado el que se responsabilizaba. Yo hacía mucha ingeniería por detrás, y las cosas empezaron a ir saliendo cada vez mejor. Yo me metí en ese momento en una red de profesores que se llaman unos encuentros andaluz de blog educativos, se llaman los EABE. Son profesores de todos los niveles, desde infantil hasta universidad, pero de los que menos hay es de universidad, que a través de las redes
de redes sociales, los blogs educativos y demás, estaban, a través de las nuevas tecnologías, querían cambiar la educación de nuestra región y de nuestro país, porque atraía gente de toda España. Entonces, con esa gente empecé a aprender muchas cosas, empecé a aprender que lo que estaba haciendo se llamaba Flip Learning o Flip Classroom, y empecé a meterme en cursos de aquí del ICE, de arte terapia, y cada curso que hacía, luego yo lo aplicaba en mis clases, ¿vale? Pero no fue realmente hasta que conocí la existencia del FIDOP y la REFIT, de las jornadas estas de docencia universitaria, que se hicieron cuando vino Ken Bain, que esas fueron las primeras, que realmente digo, uy, pues en mi universidad también se hace, porque la reacción que también tuve de mis colegas, cuando les decía, pues yo hago las clases al revés, doy el protagonismo al alumnado y demás, uno de mis colegas de departamento, bueno, pero eso es porque no quieres dar clase, ¿no? Hace que el alumnado, luego se dio cuenta ese mismo colega, y él ahora hace también muy parecido a lo que yo hago, que se trabaja mucho más cuando tienes que organizar para que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, en el año 2000, ese año que conocí la existencia de la REFIT y del FIDOP, fue el primer año que apliqué esto de las clases al revés o Flip Learning a las asignaturas de primero. En las asignaturas de primero yo no me atrevía porque tenía 3 grupos, uno de estudios ingleses que era de 80 alumnos y 2 de hispánica que eran cada uno de 60 alumnos, que yo pensaba, uy, con 200 alumnos, ¿cómo voy a aplicar yo una metodología activa donde el alumnado se responsabilice de su aprendizaje? Además son alumnos de primero. Entonces, pero en 2013-2014 decidí que lo iba a hacer, pero cometí un fallo enorme con el tema de la evaluación, ¿vale? Si uno quiere hacer este tipo de actividades, este tipo de enseñanza centrada en el estudiante y basada en el protagonismo y en la construcción del conocimiento por parte del alumnado, la evaluación tiene que ser diferente. No tendría por qué ser muy diferente, pero tal como está organizado nuestro sistema educativo, que todo el alumnado es lo único que se fija es en el examen y en aprobar el examen, y ese es su objetivo mayor, ya vienen nuestros alumnos desde muy pequeños condicionados por eso. Entonces yo cometí el error ese año de poner mitad de la evaluación basada en el portafolio, el 50% de la nota, y el 50% en una evaluación continua y demás, y el 50% basado en el examen, ¿vale? El problema fue, de los 3 grupos que hice en primero, en 2 funcionó relativamente bien, pero hubo uno, el grupo 1 de hispánicas, que eran los alumnos que habían entrado así con más nota y que sacaban mejores notas en el sistema tradicional, y que no les gustó porque ellos veían que no había apuntes, que ellos cuando llegara el examen, ellos que iban a estudiar, y ellos que ellos sentían que no estaban aprendiendo, porque el tipo de clases que yo hacía era hacer debates, hacer presentaciones, clases tipo seminario, como explica en el libro este de Finkel, de dar la clase con la boca cerrada, otro tipo de clases que eran muy diferentes, claro, y además les hacía que ellos hicieran otro tipo de actividades a las que no estaban acostumbradas. Entonces, a un mes del inicio del cuatrimestre hubo una rebelión, y la rebelión fue cuando yo les pedí que hicieran todas las semanas tenían que entregarme ensayos, porque yo soy muy exigente, es decir, les pido que hagan muchas cosas, ya que los voy a evaluar por evaluación continua y van a aprobar la asignatura, yo me tengo que garantizar que ellos han hecho toda una serie de trabajos, ¿no? Entonces, una semana les dije, pues mira, este ensayo vamos a hacer evaluación por pares. Evaluación por pares significa que sois vosotros los que vais a la plataforma. Es cuando hicieron el cambio de plataforma de un sistema a otro y las tareas se empezaron a llamar actividades, y había actividades de evaluación por pares, yo no sabía usarlas todavía. Luego me enteré que no funcionaban muy bien, pero digo, vamos a hacer esto de evaluación por pares, ¿qué os parece? No, tú eres el profesor, tú eres el que tienes que evaluar, nosotros no podemos evaluar. Yo, ¿cómo que no podéis evaluar? No, la evaluación es cosa del profesor. Y yo les dije, a ver, vosotros sois estudiantes de filología hispánica, dentro de 5 años queréis ser profesores de lengua y literatura en los institutos, en secundaria, vais a tener un trabajo donde una de las funciones más importantes que tenéis que hacer es la evaluación. Sí, estamos de acuerdo con eso. Digo, ¿y cuándo vais a aprender a evaluar si no empezáis a evaluar desde ahora? No, entonces ya sabremos, pero ahora no, esa es tu función y eres tú el que tienes que hacerlo, estamos muy descontentos, queremos que nos dictes apuntes, que nos des los temas, porque nuestra sensación es que no aprendemos. Entonces yo intenté, gastamos una clase completa en este debate, ¿no?
Al día siguiente, cuando estoy yendo hacia clase, me veo que casi todos están fuera del aula, y cuando llego al aula solo hay 4, los alumnos más brillantes y demás, y digo, bueno, ¿dónde está la gente? Y dice, no, es que como protesta, como no estás de acuerdo en que cambiemos y volvamos al sistema tradicional, se han ido y se fueron a hablar con el director del departamento, ¿vale? A protestar. Entonces tuvimos una reunión, y ese fue el año que yo conocí lo de la Refit y conocí lo del FIDOP, y algunos de mis alumnos fueron a la conferencia de Ken Bain, porque yo les animé a que fueran, y luego los tuve todo julio para conseguir más notas comentando la conferencia de Ken Bain. Entonces muchos empezaron a ver algo, pero con ese grupo 1 realmente no conseguí que aprendieran, y para mí fue un fracaso esa innovación docente, porque la hice demasiado rápida, no se la expliqué demasiado bien, me pasó algo parecido a lo que me había pasado en el máster, y entonces no funcionó, y cometí el error de ponerles examen obligatorio. Desde entonces lo que hago es que siempre evalúo por portafolios, tengo que trabajar mucho más, yo paso todo junio y julio leyendo portafolios, el cuatrimestre pasado, julio pasado casi me da algo, porque no solo tenía los de primero, sino tenía los de máster, de las asignaturas que tengo y los cuadernos de bitácora del practicum, y eran demasiadas páginas y demasiado, pero mi bienestar docente, como ha dicho Olga, ha ido aumentando. Yo cada año tengo mejor conexión con los alumnos, esos mismos que estuvieron conmigo en primero, alguno de ellos cogió la asignatura en tercero de Lingüística Aplicada, donde hice aprendizaje basado en proyectos, y lo hice además con los Erasmus y los españoles, y los puse a trabajar juntos, y la cosa salió tan bien que en cuarto, el año pasado, que se graduaban estos que empezaron conmigo, la gran mayoría cogió la optativa que tenían conmigo, y la gran mayoría, incluso los que eran más reticentes al modelo, a los modelos centrados en el estudiante y los modelos innovadores, hoy día creo que he logrado que cambien su visión, y cuando sean docentes por lo menos se van a plantear que la docencia innovadora logra un aprendizaje que por lo menos es más significativo para el propio alumnado y más duradero. Yo uso aprendizaje basado en proyectos, las de tercero. En cuarto, este año pasado usé aprendizaje basado en retos, que lo hice en un curso de estos del ICE, que era Eduardo Herrero y Goyo Van Freud y Juan Jesús Torres, de educación, y este año estoy involucrado con ellos, con Eduardo, con Jesús, Juan Jesús, Ramón, que ha mencionado Charo, en un proyecto de innovación docente en que estamos intentando aplicar el aprendizaje basado en retos, con design thinking, que es una cosa que viene de Estados Unidos, que es intentar usar lo que usan en la empresa privada y demás, es algo centrado en el cliente y sacar prototipos y crear cosas que tengan validez, que sirvan para la realidad. Y la verdad es que el año pasado llevé a mis alumnos con sus proyectos al MUAC, que es una muestra anual sobre temas de comunicación, los llevé también a la Feria de la Ciencia, no sé si conocéis la Feria de la Ciencia, que se hace en Fibes todos los años. Pues mis alumnos, por primera vez en la Facultad de Filología, tuvo un stand que montaron mis alumnos y donde dieron a conocer los proyectos que estaban haciendo para reivindicar que la lingüística y la lengua son lo más importante y que todos los científicos tienen que pasar por la lengua para poder hacer ciencia, ¿no? Y entonces planteamos un triple reto, que era la palabra justa, donde recogíamos palabras y demás, la ciencia es lengua, que es que los científicos tienen que operar con la lengua para poder hacer ciencia, y luego que la lengua es ciencia a su vez, que eran los proyectos que llevaban mis alumnos para mostrar a la gente que desde la lengua se estudiaban cosas científicas y que eran muy importantes y relevantes para la sociedad. Con eso logré que la gran mayoría del alumnado hiciera proyectos bastante decentes. Hay otros que, porque es que trabajar en equipo, sobre todo cuando no se está acostumbrado, produce muchos choques, pero simple el hecho de tener que trabajar en estos equipos, de plantear unos proyectos, de llevarlos a cabo y que esos proyectos tengan una proyección hacia la sociedad. A mí los proyectos que más me gustan son los de aprendizaje-servicio, y ahora con los alumnos tengo varios. Tengo uno de aprender sobre la lengua de signos para poder darle difusión en la sociedad y que las futuras generaciones de niños sordos no se vean privados de esta lengua. Tenemos otra que es un proyecto que se llama Ndatiako Tunsavi, que es de revitalización de la lengua tunsavi o la lengua mixteca de México, en el que los alumnos a través de las redes sociales entran en contacto con activistas, con personas. Además tengo un profesor de secundaria que es experto en esa lengua, pues estuvo muchos años allí, ha escrito varios libros sobre la lengua y viene a ayudar a mis alumnos. Lo conocí a través de los EAB esto, y el que me planteó este proyecto y el que me ha cambiado a mí el chip a la hora de que tenemos que hacer proyectos que salgan del aula
y que tengan un efecto en la sociedad, porque yo lo de la lengua de signos llevaba 20 años haciéndolo, pero siempre se quedaba en mi aula, mi alumnado investigaba sobre el tema y se lo presentaban a sus compañeros. Ahora eso no me basta, ahora tienen que sacarlo, ir a sus antiguos colegios, a sus ciudades, aquí en la facultad organizamos una jornada y son los propios alumnos los que organizan actividades, en la Feria de la Ciencia, el viernes estuvimos en la Noche de los Investigadores, y entonces con los alumnos de tercero con los que acabo de empezar, entonces la idea es que el alumnado haga cosas que luego tengan un efecto en la sociedad y esos proyectos que hagan, ellos vean que sirven para algo, ¿vale? Y la verdad, desde que estoy en la REFID estoy muy contento, aprendo mucho de Charo, de Rafael Porlán, de toda la gente que da los cursos y creo que eso es todo lo que quería decir. No sé si he hablado más de la cuenta. Vale, pues gracias.